hacia ustedes las preguntas, vayan haciéndolas en el chat para no olvidarnos después, y junto con Joana al final de las dos presentaciones vamos a recopilarlas y vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes han hecho a los exponentes. Así que bienvenida Irene, muchísimas gracias de corazón, y bueno, te escuchamos. Un placer realmente estar aquí con ustedes, y para mí estas oportunidades son valiosísimas. No solamente, por supuesto, la interacción entre nuestros dos países hermanos, amigos, sino también la interacción entre médicos y pacientes, que cada vez es más cercana, afortunadamente. Y última gran oportunidad, pero sin duda no por eso menos importante, que es hablar de la neuromielitis óptica, que como ya nos dijo la doctora Carrá, es un tema que a mí particularmente me ha interesado, y por eso pues agradezco esta magnífica oportunidad. Yo les voy a hablar entonces de las cuestiones, digamos, fundamentales de qué es la enfermedad y cómo ha ido evolucionando un poco su diagnóstico en los últimos años, como veremos. Realmente la historia de la neuromielitis óptica tiene aproximadamente unos 30 años que ha cambiado radicalmente, pero si ustedes se fijan en esta línea de tiempo, más de 100 años que se describió la neuromielitis óptica o síndrome de Vic, por el doctor de Vic, que fue de los primeros, no necesariamente el primero que lo describió en Francia, y por muchos años se confundía con esclerosis múltiple, se creía que era un tipo de esclerosis múltiple que de manera un poco incomprensible, misteriosa, era más frecuente en algunas poblaciones, sobre todo en Asia, como en Japón, y se le llamaba esclerosis múltiple óptico-espinal, un tipo de esclerosis múltiple que misteriosamente afectaba más la médula espinal y el nervio óptico. Pero bueno, realmente fue a raíz de la descripción de lo que son los anticuerpos antiacuaporina 4, que les explicaré más adelante, que es una prueba de diagnóstico. Eso fue en 2004, donde claramente se separó de la esclerosis múltiple. Obviamente esto fue para bien, porque tenemos ya un diagnóstico bien puntual, sabemos cómo se puede diagnosticar en muchos o gran parte de los casos, y pues de ahí, como nos hablará el doctor Barbosa hacia el final de las conferencias, los tratamientos específicos para la neuromielitis óptica, y eso ha revolucionado el conocimiento de esta enfermedad. Y bueno, la segunda ola, ahora que están de moda las olas, pues la segunda gran ola es toda la investigación para tratamientos específicos de esta enfermedad. Primero avanzamos mucho en diagnóstico y ahora en tratamiento. La neuromielitis óptica también afecta zonas distintas del sistema nervioso central, igual que la esclerosis múltiple, que por eso se llama múltiple, ¿no? Sin embargo, en neuromielitis óptica suceden algunas manifestaciones más específicas, un poco más reducidas. Una de las manifestaciones más comunes es la neuritis óptica, que como seguramente muchos de ustedes saben o han experimentado, pues es un cuadro en el cual a lo largo de horas o días se pierde la visión de un ojo o de los dos, que eso es algo particular en neuromielitis óptica, es menos frecuente en esclerosis múltiple. Cosas clásicas es ver menos, ver los colores como despulidos, menos contraste, menor nitidez de los colores, particularmente rojos y verdes, o ver manchas en el centro del campo visual, sobre todo si cerramos un ojo, ahí se detecta una mancha que llamamos escotoma. Aunque en neuromielitis óptica, como yo les decía, esto puede afectar inclusive los dos ojos, es decir, es mucho más grave. Otra manifestación frecuente es la mielitis, inflamación de la médula espinal. Recuerden, la médula espinal es una continuación del cerebro, luego viene el tronco del cerebro, tallo del cerebro, y luego viene la médula espinal, que está por dentro de la columna, que realmente es una vía central de comunicación de todos los impulsos que salen del cerebro y que llegan al cerebro. Entonces, cuando la médula espinal se inflama, pues hay una gran cantidad de problemas, como debilidad, que inclusive puede ameritar silla de ruedas o postración en cama, adormecimiento de el cuello para abajo, del ombligo para abajo, depende de qué altura de la médula espinal se afecte. Puede inclusive haber anestesia, insensibilidad, y eso nos puede derivar, por supuesto, en que uno se lastime y no se dé cuenta. Dolor, esto es bien frecuente en neuromielitis óptica, dolor en la parte posterior de donde se inflamó la médula espinal.
ya sea la región posterior del cuello o del pecho, comezón, que también es algo particular en neuromielitis óptica, una comezón, no hay nada en la piel, pero yo tengo una necesidad de rascarme, llamamos eso en neurología o medicina prurito, y problemas para ir al baño, sobre todo cuando recién se inflamó la médula espinal, podemos tener problemas para sacar la orina, es decir, la orina se queda adentro, se hace un globo en la vejiga que duele, o incontinencia, también para evacuar pueden existir problemas. Y eso se ve en la resonancia magnética, la mielitis. También puede existir algo afortunadamente menos frecuente, muy llamativo, dramático, que es algo que se llama síndrome de área postrema, en el cual los pacientes tienen vómito de repetición, pueden inclusive deshidratarse al tener incapacidad de mantener los alimentos en el estómago. A veces se confunden con problemas pues, del estómago, del intestino, apendicitis, cosas así, pero se hacen estudios de tubo digestivo y todo está bien hasta que a alguien se le ocurre que puede venir del cerebro. Algunas veces se acompaña de alguna otra alteración neurológica, eso ayuda al diagnóstico, como vértigo o alteración de los movimientos de los ojos. Síndromes menos frecuentes, pero son parte del espectro de neuromielitis óptica, síndrome de tallo cerebral, que también puede pasar en esclerosis múltiple, eso nos da problemas de coordinación, fuerza de los movimientos de la cara o de los ojos. El síndrome diencefálico, que afortunadamente es infrecuente, puede dar alteraciones de la capacidad de mantenerse despierto, generar narcolepsia, súbitamente me quedo dormido y me caigo, o alteraciones de mucha somnolencia o alteraciones del metabolismo del sodio. Es lo que puede observarse, es raro realmente. Y el síndrome encefalítico, también infrecuente, pero es parte de los criterios de diagnóstico en el cual el paciente de manera aguda desarrolla un cuadro de somnolencia, inclusive puede estar en coma, es decir, termina en el hospital por no responder a estímulos y se puede acompañar de alteraciones de la fuerza o de la coordinación. Entonces, todo esto puede ser parte del espectro de neuromielitis óptica, al menos lo que sabemos al día de hoy, como ya les comenté yo, es algo que es un campo muy fértil de investigación y se están ampliando activamente las investigaciones de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es saber que la neuromielitis óptica es una enfermedad en la cual hay inflamación muy grave en cualquiera de estas zonas que les comenté. Entonces podemos estar un día normal y al día siguiente tener la primera recaída, y esta recaída nos puede llevar a discapacidad muy rápido. En un día puedo pasar de estar normal a estar en silla de ruedas sin poder controlar para ir al baño, sin sentir de la cintura para abajo. Y el problema aquí es que en la neuromielitis óptica no solo se afecta la mielina, que recuerden es este recubrimiento de los nervios, se pueden afectar todas las estructuras del cerebro, inclusive las neuronas mismas, porque se crea una explosión de inflamación. Entonces, eso hace que muchas veces las recaídas no se mejoren y se van acumulando lo que llamamos en neurología secuelas de manera escalonada. Si la recaída se atiende rápido con cortisona, esteroides inyectados u otras maniobras, podemos mejorar la posibilidad de recuperar una recaída, pero digamos de manera tradicional decimos que en la neuromielitis óptica se acumulan secuelas de manera escalonada. Y esto contrasta con lo que sabemos que sucede en la esclerosis múltiple, donde, como ustedes bien saben, al menos en los primeros años de la enfermedad suele haber recuperaciones completas o casi completas de las primeras recaídas. Y esto puede tener a un paciente con esclerosis múltiple recurrente muchos años o, ¿por qué no?, el resto de la vida como si nada, sin discapacidad. Esto no sucede en neuromielitis óptica, esta es la misma imagen. Y pues por eso es una enfermedad que decimos que es más grave. Es más grave en el sentido de que podemos tener discapacidad desde el día 1 y ya nunca mejorar. La neuromielitis óptica se diagnostica, obviamente, como siempre en medicina, cuando tenemos lo que se llama un contexto clínico apropiado, es decir, alguna manifestación clínica, es decir, queja del paciente y hallazgos del médico compatibles con los que les mencioné eran los síndromes del espectro de neuromielitis óptica. Y fundamental para el diagnóstico también es descartar esclerosis múltiple. Entonces, este paso no lo podemos omitir. Hay que tener una resonancia magnética de cráneo con contraste, en la cual podemos no ver nada específico, es decir, prácticamente nunca el reporte de la resonancia magnética va a decir esto es neuromielitis óptica.
sino que lo que más nos interesa a los neurólogos ver en ese estudio es que nos digan que no hay lesiones que sugieran esclerosis múltiple. La resonancia magnética en neuromielitis óptica puede ser normal, puede ser anormal, pero tener lo que se llaman hallazgos inespecíficos, por ejemplo, como aquí algunos pequeños puntos en la sustancia blanca profunda, eso no es clásico de esclerosis múltiple, o tener inflamación en zonas alrededor de ventrículos en la parte posterior del cerebro, que eso tampoco es frecuente en la esclerosis múltiple. Entonces, si alguno de los asistentes ha estado en el abordaje diagnóstico para pensar neuromielitis óptica, no sorprendería entonces que el médico les dijera, bueno, la resonancia magnética no es esclerosis múltiple, pero ¿qué tengo? No, necesito más información. No podemos diagnosticar neuromielitis óptica solamente con una resonancia, pero sí es fundamental para descartar esclerosis múltiple, ¿no? El siguiente paso es solicitar una prueba en sangre, que son anticuerpos. Recuerden, los anticuerpos son sustancias que inflaman diversas zonas del cuerpo y dependiendo de a qué estén dirigidos, y en este caso, a cuerpos, o sea, atacan estructuras propias, a una molécula, una proteína que se llama aquaporina 4, que todos tenemos. Aquaporina 4 es una molécula que permite el paso de agua en diversas zonas del cuerpo, no solamente en el cerebro, y por motivos que no sabemos, al igual que en esclerosis múltiple, se generan estos anticuerpos en contra de la aquaporina 4 y eso inflama donde esté presente la aquaporina 4 y es lo que genera las lesiones de inflamación y de daño al sistema nervioso. Estos anticuerpos están presentes en todo el cuerpo, es decir, se puede tomar en sangre, aunque están en mayor cuantía en el líquido cefalorraquídeo que baña todo el sistema nervioso. La mayoría de los pacientes se pide la prueba en sangre, pero si está negativa, podemos considerar hacer una punción lumbar para mejorar el rendimiento diagnóstico, la sensibilidad de la prueba. En el 80% de los pacientes podemos tener esta prueba positiva y existe entonces hasta un 20% de los pacientes en los cuales no tenemos el resultado positivo. Y afortunadamente en los últimos años la evolución de los criterios de diagnóstico nos ha permitido diagnosticar neuromielitis óptica, inclusive aunque tengamos la prueba negativa, siempre y cuando, como verán aquí a la derecha, tengamos cuadros repetitivos. Por ejemplo, neuritis óptica 2019, síndrome de área postrema enero 2021, eso es clásico en neuromielitis óptica, tenga yo la prueba disponible o si no está disponible la prueba es negativa, cualquiera de los dos contextos, yo podría diagnosticar neuromielitis óptica. Aunque al igual que ha sucedido en esclerosis múltiple, como ustedes seguramente saben, nos interesa diagnosticar a los pacientes lo más temprano posible, desde la primera recaída. Y entonces, si un paciente tiene la primera recaída y tenemos la prueba positiva, como ven aquí a la izquierda, y descartamos esclerosis múltiple, desde el primer evento ya también podemos tener el diagnóstico de neuromielitis óptica. Entonces, eso fue uno de los grandes avances que se autorizó, publicó para toda la comunidad médica en el año 2015. Y yo espero que en el futuro tengamos mayores avances para poder diagnosticar más tempranamente a los pacientes con anticuerpos negativos. Esto yo creo que es de lo más importante para mi mensaje el día de hoy. ¿Cómo podemos distinguir la neuromielitis óptica de esclerosis múltiple? Ambas enfermedades suceden más en adultos, pero en neuromielitis óptica el promedio de edad es un poquito mayor que lo que vemos en esclerosis múltiple y de hecho no es infrecuente que inicie la neuromielitis óptica después de los 50 años, que eso sí es bien raro en esclerosis múltiple. Hasta el 30% de los pacientes, al menos en mi centro, iniciaron en esa edad. El 85% de los casos corresponde a mujeres, a diferencia de esclerosis múltiple, que es alrededor del 60%. Es decir, es raro ver hombres con neuromielitis óptica, 15 o menos, ¿no? 15% o menos. Recordar los síndromes del espectro neuromielitis óptica, que como ustedes bien saben, en esclerosis múltiple hay una gran cantidad de problemas neurológicos. En neuromielitis óptica son un poco menos, no por eso menos graves, pero son estos síndromes que les comenté. Las recaídas son muy graves, puede no existir ninguna recuperación, podemos tener un paciente con neuritis óptica bilateral que no recupere la visión
Y entonces eso hace que la neuromielitis óptica sea una enfermedad que puede causar mucha discapacidad desde el principio, muy grave. La resonancia magnética puede ser normal de cráneo, puede ser normal la de columna, salvo el caso de pacientes que por supuesto hayan tenido mielitis. Y entonces eso no se vale en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple tenemos que ver las lesiones, las placas de esclerosis. Y en la neuromielitis óptica, a diferencia de esclerosis múltiple, podemos hacer una prueba en sangre para ver si hay anticuerpos antiacuaporina 4. De hecho, debemos siempre solicitarla. Y si está positiva, pues con eso tenemos una confirmación diagnóstica. Y bueno, y por último, ¿por qué es muy importante distinguir neuromielitis óptica y esclerosis múltiple? Número uno, pues es el derecho a todo paciente a tener un diagnóstico acertado, claramente. Dos, esa será la única forma de tener realmente registros de lo que es la enfermedad. Y no es nada más curiosidad médica o académica. El que un gran porcentaje de los pacientes con neuromielitis óptica inicialmente tengan un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple es un problema y lo hemos visto en nuestros registros latinoamericanos y a nivel mundial, de hecho, no hay mucha diferencia, donde cerca del 40% de los pacientes con NMO inicialmente se diagnosticaron como esclerosis múltiple y tardaron mucho tiempo en que se corrigiera este error diagnóstico. Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Que si no se inicia un tratamiento específico para neuromielitis óptica, como se hablará en unos minutos, corremos el riesgo de que la enfermedad siga avanzando y entonces se presenten 2 o más recaídas que sin duda van a generar muchos problemas que pueden nunca mejorar. Entonces, ese es el interés bien, bien, bien grande que tenemos todos los médicos que estamos relacionados a la atención de estos padecimientos, que se mejore el diagnóstico para que rápidamente podamos intervenir y cambiar un poco la historia de lo que son estas enfermedades. Entonces, como yo les decía al inicio, la historia de la neuromielitis óptica sigue progresando mucho, no solamente en diagnóstico y curiosidades científicas, sino utilizar todo este conocimiento para mejorar el tratamiento. Y bueno, yo con esto termino agradeciendo mucho la oportunidad de hablar de este tema. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero no por eso señalar las cosas que son fundamentales y pues quedo pendiente del final de este evento para que podamos contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tuvieran alguna pregunta o pueden ver en Twitter, a veces comparto información que es relevante no solamente para los neurólogos, también para pacientes. Pueden también consultar la página de Mexins, mexins.com, donde se publica frecuentemente información para toda la comunidad. Y bueno, estoy pendiente entonces de la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias, muy clara. Estaba viendo ahí durante el chat algunas inquietudes y bueno, por supuesto, la mayor parte de las inquietudes estaban relacionadas con la confusión del diagnóstico entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, así que creo que fuiste muy clara y seguramente al final vamos a tocar alguna de estas preguntas para aún aclararlo un poquito más. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Un Bueno, placer. ahora el doctor Andrés Barbosa nos va a actualizar qué pasa con los tratamientos para neuromielitis óptica, así que Andrés, cuando gustes, bienvenido. Bueno, Adriana, muchas gracias por la invitación, Joana también. Para mí es un placer poder compartir tanto con Irene este evento como con los pacientes o familiares de pacientes que se han conectado y que están interesados en conocer un poco más acerca de la neuromielitis óptica. En este caso, la invitación que me hizo Adriana es hablar sobre tratamiento y novedades en tratamiento, de qué es lo que se está haciendo en este momento. Alguien ponía en el chat que estaba apesadumbrado por un poco lo que comentaba Irene, pero en realidad lo positivo es que tenemos opciones de tratamiento. Entonces uno cuenta lo que se llama la historia natural de la enfermedad, que es qué pasaría si uno lo deja al paciente sin ningún tipo de tratamiento, que hasta no hace mucho tiempo eso ocurría, y por eso sabemos tanto de este espectro neuromielitis óptica, pero hoy tenemos una serie de tratamientos muy útiles y que pueden mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y el pronóstico al corto, el mediano y también en el largo plazo. Cuando yo les voy a hablar de los tratamientos, pero siempre me gusta a mí diferenciar cuando les explico a mis pacientes
¿De qué hablamos cuando hablamos de tratamiento? Tenemos por un lado el tratamiento de las recaídas. O sea, ¿qué hacemos en el momento que la persona tiene el síntoma agudo, en el momento que se produjo esa lesión, ya sea a nivel del nervio óptico, del cerebro, de la médula espinal? ¿Qué hacemos en el momento agudo? Eso es lo que se llama la recaída. Después, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Pues nosotros hacemos el diagnóstico de una persona que tiene su neuritis óptica, o que tiene su mielitis, o que tiene sus vómitos que no responden al tratamiento. Uno puede calmar eso, pero ¿qué decimos? Yo quiero que esto no vuelva a pasar, que no exista una segunda recaída, y eso es lo que nosotros llamamos tratamientos modificadores de la enfermedad. O sea, cambiamos el curso de la enfermedad, no solo tratando lo que está ocurriendo ahora, sino evitando que vuelva a pasar. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto de tratamiento es lo que llamamos tratamiento sintomático. Es aquel síntoma que quedó después de una recaída, y como bien se comentó en la charla anterior, el paciente puede no recuperarse al 100% y puede quedar con una serie de manifestaciones que también nos debemos ocupar y no las debemos dejar pasar por alto. Cuando el médico tratante de cada uno de ustedes les explique los tratamientos, va a estar pensando en estas tres cosas. Y para el paciente también es importante tener presente estos tres enfoques de tratamiento, porque quizá va a estar recibiendo una medicación que es para evitar tener una nueva recaída, y el paciente dice, pero yo sigo caminando mal. Y en realidad lo que el médico está buscando no es que caminen mejor con ese tratamiento, sino el poder evitar que vuelva a ocurrir otra recaída. Entonces yo voy a organizar esta pequeña disertación que armé para ustedes siguiendo estos tres ejes temáticos. El primero es cómo tratamos la recaída. Primero, ¿qué buscamos cuando tratamos la recaída? Primero, acortar la duración, porque esto puede llegar a ser muy largo. Los síntomas de un brote, de una recaída de neuromielitis óptica puede durar hasta meses. O sea, no es una cosa que dure una semana y se va. Entonces nosotros, haciendo este tratamiento agudo, algo que iba a durar mucho tiempo puede durar mucho menos, y quizá con menos probabilidades de un daño que genere secuelas definitivas. Y lo que buscamos, no solo acortarlo en tiempo, sino en severidad de los síntomas, porque como se comentó, algunas de estas recaídas pueden tener síntomas muy, muy significativos. Supongamos si una lesión ocurre en la médula espinal cervical, uno puede perder la fuerza de los brazos y las piernas, eso es muy incapacitante. Entonces lo que buscamos es que esos síntomas puedan aliviarse. Para tratar las recaídas generalmente usamos corticoides, plasmaféresis o inmunoglobulinas. Y a su vez estos tratamientos a veces los usamos en combinación. ¿Qué pasa con los corticoides? El corticoide que usamos comúnmente se llama metilprednisolona. Se pasa en forma endovenosa y la mayor parte de las veces el paciente tiene que estar internado para recibirlo. Hay algunos hospitales que tienen centros de día adaptados para pasarlo, pero la mayor parte de los pacientes se internan. Se pasa en forma endovenosa y ustedes van a escuchar que nosotros decimos, le vamos a pasar unos bolos de corticoide. Bolo es porque se pasa directamente o rápidamente. Esa dosis no es que queda goteando en un suero todo el día, sino que se pasa rápidamente, y el tratamiento dura entre 3 a 5 días según la severidad de la recaída que tuvo esa persona. Una vez que terminó ese ciclo de 3 a 5 días de corticoide endovenoso, seguimos con un corticoide bioral. Acá hay otra, si hacemos el paralelismo para los que hayan tenido algún diagnóstico de esclerosis múltiple, generalmente en esclerosis múltiple hacemos el tratamiento con los bolos de metilprednisolona y ahí se termina. En cambio, en neuromielitis óptica se recomienda seguir un tiempo con un corticoide por vía oral, porque a veces la recaída puede ser más larga de lo que creíamos y el paciente hacer como un empeoramiento si no lo dejamos con los corticoides. Entonces muchas veces al paciente durante un tiempo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, se le sigue dando un corticoide. Después, cuando se pasa este corticoide, uno tiene que tener una serie de precauciones, porque ya todos lo saben que en pocos días de tratamiento con un corticoide no hay mayor problema fuera de que le puede llegar a subir la presión, o una persona diabética le puede llegar a subir el azúcar, pero fuera de eso en general no vemos mayores problemas. Pero cuando hacemos un corticoide en forma sostenida, pueden aparecer una serie de complicaciones, y es importante, siempre a mí como neurólogo me gusta que además al paciente lo continúe o lo siga viendo su médico clínico de cabecera, que es quien me da una mano para poder
evitar posibles complicaciones de los corticoides. Después les voy a comentar un poco de que hay algunos pacientes que tienen que seguir con los corticoides en el largo plazo. Las otras alternativas que les comenté para tratar la recaída son una, la plasmaféresis. Plasmaféresis significa recambio de plasma. Es un procedimiento parecido, para que se hagan una idea, parecido a una diálisis, donde se les saca sangre, eso va a una máquina, la máquina lo que hace es lavar el plasma y saca esos anticuerpos que están atacando a su sistema nervioso. Entonces, en ese filtrado que saca los anticuerpos, les devuelve su plasma en condiciones tales que ya no tiene esa cantidad de anticuerpos. Entonces, es como si laváramos la sangre sacándole los anticuerpos que los están dañando. Por eso se usa para tratar la recaída y acorta la duración, porque no hay tanto anticuerpo dando vuelta. Muchas veces la plasmaféresis la reservamos para pacientes que tienen recaídas muy severas de entrada, o pacientes a quienes primero le dimos los corticoides, y si vemos que con los corticoides no funciona, ahí les indicamos la plasmaféresis. Las plasmaféresis se suelen hacer en 5 ciclos, eso se tiene que hacer cuando el paciente sigue en una observación hospitalaria, no es un procedimiento que se pueda hacer en la casa, porque hay que poner un catéter, esos catéteres a veces pueden tener alguna complicación propia de cuando uno está introduciendo una vía en los vasos sanguíneos, se puede romper, se puede salir, o sea, ¿no? Tiene sus cosas, o sea, tiene algunos riesgos asociados que obviamente en un contexto controlado y en un centro de referencia donde se haga con frecuencia, siempre las complicaciones van a ser menores. Pero tiene eso aparejado que al paciente hay que observar. La otra alternativa que podemos usar son las que se llaman inmunoglobulinas. La inmunoglobulina, esas se pasan en suero, se pasan en infusiones endovenosas, la cantidad se ajusta al peso corporal y son dosis que ya están estandarizadas de qué cantidad de inmunoglobulina se va a dar, y según la cantidad que haya que pasar, se pasa también entre 3 a 5 días. Y si es una persona que ya ha recibido varias veces inmunoglobulina, se acorta muchas veces la duración de estas infusiones. La primera vez generalmente la hacemos en 5 días para ver si la persona no hace alguna reacción. Pueden existir algunas reacciones cuando está pasando la inmunoglobulina, la persona puede hacer fiebre, dolor de cabeza o alguna reacción en la piel, aunque en general aceptamos que es muy, muy segura. Es muy poco frecuente ver complicaciones asociadas a las inmunoglobulinas. Entonces esa es otra alternativa que tenemos para tratar la recaída. Fíjense que ya de entrada, cuando nosotros conocemos al paciente y hace la recaída, tenemos buenas alternativas para tratarlo, y si una alternativa no funcionó, a veces podemos hacer algunas terapias combinadas. Eso quedaría con respecto a cómo tratamos la recaída. Después que al paciente lo sacamos de la recaída, tenía la neuritis óptica y ya empieza a ver mejor, o tenía el cuadro de hipo y de vómitos que no se iba y ya empieza a mejorar, o empieza a recuperar la fuerza, o sea, lo estamos sacando de la recaída, recordando que las recaídas de neuromielitis óptica siempre son largas, no es una cosa de poquitos días, sino que lleva su tiempo. Lo que queremos es que esta persona no vuelva a hacer otra recaída de nuevo, porque sabemos que puede acumular más discapacidad. Entonces, le vamos a dar una terapia que baje la probabilidad de que tenga nuevas recaídas, de que la discapacidad a largo plazo sea menor, o sea, que no vaya acumulando discapacidad con el tiempo. Algunos tratamientos también se ha descrito que pueden mejorar algunos de los síntomas que tenían, y estas terapias obviamente tienen que ser más eficaces que riesgosas. Entonces nosotros ponemos en la balanza, tampoco podemos hacer un ataque al sistema inmunológico muy severo que expongamos al paciente a que se enferme de cualquier cosa. Entonces no tenemos que tener efectos secundarios severos, y ese es uno de los objetivos importantes que nos planteamos cuando planificamos lo que se llama un tratamiento modificador de la enfermedad. Entonces tenemos, de una de las alternativas que más usamos es un medicamento que se llama azatioprina. La azatioprina se usa en muchas enfermedades, en muchas patologías, incluso no solo el sistema nervioso, los reumatólogos, los inmunólogos usan mucho azatioprina, porque es un inmunosupresor general. ¿Qué hace la azatioprina? Le pone un tope a nuestro sistema de defensas para que no ataque a nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso sirve para muchas enfermedades inmunológicas. Es un medicamento que conocemos hace muchísimo, que ya todo neurólogo que maneja pacientes con enfermedades inmunológicas lo conoce, es un medicamento con el que nos sentimos cómodos en el uso, los efectos adversos severos son muy raros,
Entonces es un medicamento que está considerado entre los de primera elección para evitar que aparezca una segunda recaída o una tercera recaída si no tenemos. Entonces lo van a ver muy frecuentemente indicado. La cantidad, eso va variando, pero generalmente son 3 comprimidos por día de 50 miligramos. Algunos pacientes toman un poco menos, otros pacientes toman un poco más. Los corticoides, ya se los había mencionado que se podían usar como para tratar la recaída. Uno lo podría dejar también de mantenimiento porque tiene efectos reduciendo la aparición de nuevas recaídas. El problema con el corticoide a largo plazo es que uno dice, bueno, yo a mi paciente, en vez de unos pocos meses que le iba a tener tratado después de la recaída, decido tratarlo durante 5 años. El problema con el corticoide a largo plazo es que puede empezar a traer otros problemas. Por ejemplo, saca el calcio del hueso y puede predisponer a la osteoporosis, o puede predisponer a las cataratas, puede traer estos problemas de aumento de peso, de que uno se siente hinchado, cambios en la piel. Entonces, solo se deja el corticoide a largo plazo si es estrictamente necesario, porque hay pacientes que tenemos que les bajamos un poco el corticoide y hacen muchos síntomas. Entonces, en algunos pacientes seleccionados sí, pero siempre de la mano del seguimiento por también un médico clínico para trabajar sobre las potenciales complicaciones que pueden aparecer. Y después tenemos una gran familia de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, que estos son tratamientos como muy dirigidos. Los anticuerpos monoclonales se están usando mucho en una cantidad de enfermedades muy variadas, porque son desarrollados específicamente para un objetivo que yo quiero. O sea, no es algo general que va a producir afectación en muchos lados, como los medicamentos que usamos comúnmente, sino que el anticuerpo monoclonal está diseñado para, por ejemplo, algunos, voy a comentar, para destruir los linfocitos que atacan al sistema nervioso, o para interrumpir la cascada que genera que se dañe la mielina de causa inmunológica en la neuromielitis. Entonces lo podemos hacer muy, muy dirigido, ese tratamiento, y eso nos va a dar mayor seguridad en muchos casos, ¿no? Ese dibujito que les muestro ahí, eso es un anticuerpo, para que vean cómo es esas cadenas y las especificidades que tiene estos anticuerpos. Y ahí les muestro en esta lista los que se han usado, se han estudiado para neuromielitis óptica. Actualmente el anticuerpo que más usamos para neuromielitis óptica se llama rituximab. Fíjense que todos terminan en MAB, eso es por el inglés, que MAB es monoclonal antibody, es anticuerpo monoclonal. Entonces siempre que vean que, o que les propongan un tratamiento que termina en MAB, ustedes saben que es de este grupo de tratamientos. El rituximab se usa para muchas enfermedades. La frecuencia de administración generalmente es cada 6 meses, y lo que hace es bajar los niveles de los linfocitos B, que es un subgrupo de linfocitos que es el que genera esos anticuerpos que atacan a la sustancia blanca en las personas con neuromielitis óptica, ¿no? Entonces, el rituximab es de los que más se usa. Desventajas de rituximab es que al bajar estos linfocitos uno puede estar más predispuesto a algunas enfermedades infecciosas, que eso hay que controlarlo, hay que seguirlo en el tiempo, pero les diría que es uno de los tratamientos que más usamos. Después, el otro que quería comentarles, que ahí sí esto ya entra como novedad, es el satralizumab. Satralizumab todavía en Argentina no está disponible, pero falta muy poco tiempo para que esté disponible. El satralizumab tiene una gran ventaja, y es que primero fue desarrollado específicamente para neuromielitis óptica. O sea, los estudios de investigación controlados, con un grupo que recibía, otro grupo que no recibía, y se veía después de un tiempo cómo andaba cada grupo, se hicieron con satralizumab. O sea, este es un anticuerpo monoclonal diseñado para neuromielitis óptica, para un proceso puntual en la cascada de eventos que se van sucediendo y que terminan con el daño de la mielina. Entonces, este se da subcutáneo, se hace primero una dosis un poco más seguida cada 2 semanas, y después se da una vez por mes, y al ser subcutáneo también nos evitamos el ingreso del paciente a un centro de infusión, o que tenga que estar muchas horas con el tema del anticuerpo monoclonal, y tiene un perfil de seguridad muy bueno. O sea, yo creo, todavía no está en Argentina, pero creo que cuando esté puede llegar a convertirse en un tratamiento estándar para nuestros pacientes con neuromielitis. Después ahí les comento otras opciones. El eculizumab también se usa para otras enfermedades, el tocilizumab se usa también para otras enfermedades, pero hay algunas series que se han publicado de pacientes que tuvieron buena respuesta
por eso se los comento. Y otra terapia que le falta un poco más todavía para ser aprobada, pero muy probablemente la tengamos en el mediano plazo disponible, que se llama inebilizumab, ¿no? Esas son las alternativas de anticuerpos monoclonales. ¿Hay otras posibilidades de tratamiento? Sí. Hay otros inmunosupresores que se pueden llegar a usar. Les comento por si alguno de ustedes lo está recibiendo, como es el micofenolato, u otro que se llama ciclofosfamida, que son inmunosupresores generales que se usan para muchas enfermedades, pero creo yo que considerando estos puntuales que les estoy comentando, ya podemos tratar y mantener libres de recaídas a buena parte de nuestros pacientes. Y después el tratamiento sintomático. ¿Qué es lo que buscamos con el tratamiento sintomático? Aliviar los síntomas que quedaron después de una recaída, ¿eh? Y tratar y buscar que el paciente recupere su independencia y pueda retornar a sus actividades habituales. Esto, o sea, a la izquierda le pongo una serie de síntomas que puede tener una persona después de haber tenido su recaída de neuromielitis óptica, como pérdida de la visión, debilidad, inestabilidad, espasticidad, que es cuando los brazos o las piernas se ponen muy duros y uno no puede hacer un movimiento normal y dificulta la marcha. Dolor, espasmos, que es cuando suele suceder cuando se van a acostar, que se ponen las piernas muy duras y muchas veces genera dolor. Pérdida de la coordinación en las manos o para caminar. Los vómitos y el hipo, que muchas veces persisten en el tiempo. Síntomas urinarios que ya se comentaron antes. Disfunciones sexuales, sobre todo disfunción eréctil en el varón. Y trastornos en la deglución, dificultades para tragar, entre muchos otros síntomas que pueden haber. Yo no voy a hablar puntualmente del tratamiento de cada uno de estos porque sería para hacer 3 actividades más, pero sepan que esos síntomas se pueden tratar. No siempre erradicar completamente, porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. O sea, nosotros podemos controlar mucho la enfermedad, pero hablar de curación no lo hacemos. O sea, podemos dejar la enfermedad sin actividad, pero no de cura. Y en esto tiene mucho que ver lo que es medicación, que generalmente la hace el neurólogo o algún subespecialista u otro especialista que uno lo derive. La kinesiología es fundamental, terapia ocupacional, que nos permite volver a retomar nuestras actividades o acondicionarnos para nuestras actividades diarias o incluso la actividad laboral. El apoyo psicológico, lo que es la psicoterapia, y la fonoaudiología para personas que tienen trastornos de la deglución o trastornos para hablar. Y a esto le vamos sumando después un equipo interdisciplinario que obviamente se va haciendo mucho, mucho más amplio. Podemos incluir nutricionista, profesor de educación física. Hay una serie de personas que forman parte del equipo de salud a las que vamos incorporando, pero eso ya depende de cada paciente y de cada necesidad especial que tenga ese paciente. Algunas consideraciones finales con respecto a lo que es el tratamiento, preguntas que ustedes se pueden hacer. ¿Me puedo vacunar si estoy con estos tratamientos que comenté? Porque recuerden que son tratamientos que modifican las defensas. Generalmente nosotros antes de empezar cualquier tratamiento que baje las defensas, le pedimos a ver si tiene anticuerpos contra la varicela o tiene defensas contra la varicela. Si no las tiene, lo vacunamos y vemos al mes si ya tiene anticuerpos y recién ahí empezamos el tratamiento, porque la varicela en el adulto puede ser muy grave si uno no tiene las defensas adecuadas. La vacuna antigripal hay que colocársela todos los años. Después la del neumococo, son 2 dosis que se dan separadas por 1 año. Esas se recomienda tener. Vacunas anti-COVID-19 sí se las pueden colocar, y de las que existen hoy en Argentina se pueden colocar cualquiera de las vacunas. Y está recomendado que se coloquen. Después el momento ideal, por ejemplo, si reciben rituximab, ¿cuál es el momento? Es obviamente el especialista que los trata les va a decir cuál es el mejor momento para vacunarse. Las vacunas que ustedes tienen que evitar son las que se llaman a virus vivos, atenuados, están inmunosuprimidos, que para el adulto que ya tiene su calendario completo es raro que se ponga alguna otra vacuna de calendario. La que podría llegar a ser es la de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una vacuna a virus vivo que hay que evitarla, ¿no? Después, en cuanto a terapias combinadas, les dije que se pueden combinar los tratamientos. Generalmente la combinación de tratamientos se hace para formas o pacientes con formas muy severas y muy agresivas, pero si yo voy sumando medicamentos inmunosupresores, puedo aumentar el riesgo de que tengan una infección. ¿Cuánto dura un tratamiento? Es muy variable y no lo sabemos tampoco tan bien, porque estamos aprendiendo de información nueva que se va publicando. Nosotros consideramos cuántas recaídas tiene, qué tan seguro es el tratamiento que estoy dando. Muchas veces 3 a 5 años mantenemos la terapia esta que les digo yo, modificadora de la enfermedad, y si no hubo evidencia de actividad podríamos empezar a hablar de bajarla, ¿no?
Y una última consideración acerca del embarazo. Es posible buscar el embarazo si una persona tiene neuromielitis óptica. Sabemos que mantener la satioprina durante el embarazo se acompaña de algún riesgo mayor de prematuros y de bajo peso al nacer, pero no está totalmente prohibido, uno ve los riesgos y beneficios. Otros pacientes se les hacen las inmunoglobulinas todos los meses durante el embarazo. El corticoide lo que hacemos es buscar la mínima dosis que nos sirva para controlar la enfermedad, porque en altas dosis puede ser riesgoso. Y con el rituximab se hace una dosis de rituximab antes de buscar el embarazo, y ya durante el embarazo no se puede repetir, y ya en la primera semana del posparto se puede continuar con el tratamiento de rituximab. Así que bueno, ese era un poco el pantallazo que yo quería darles sobre el tratamiento y las novedades. Así que bueno, muchas gracias por su atención y ahora estamos disponibles para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Hay algunas preguntas que llegaron por el chat del Zoom y hay otras que llegaron por otras vías, pero bueno, muy interesantes y han generado bastante inquietud. Hay una pregunta que puede responderla cualquiera de ustedes, y vos, Andrés, en tus últimas palabras también lo mencionaste, es cómo podemos estar seguros que la neuromielitis óptica no tiene una cura, y si hay estudios que demuestren qué pasa con los pacientes anticuerpos positivos que después se hacen negativos. Bien, con respecto a la cura, es una enfermedad, lo consideramos como una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas las podemos considerar como activas o no activas. O sea, uno puede tener una enfermedad crónica que no está activa y pasar muchos años. ¿Por qué no hablamos de curación todavía? Porque yo no puedo estar totalmente seguro de que esa persona nunca va a tener una recaída. Entonces, pongamos, pasaron 10 años, 15 años de la última recaída, yo sigo sin estar completamente seguro de que no le va a volver a ocurrir. Entonces, no puedo decir que está curado. Que no es lo mismo que decir está sin tratamiento o estamos más relajados con los controles, hacemos los controles muy periódicos, es una cosa porque decimos no está activo. Entonces en las enfermedades crónicas nosotros siempre preferimos hablar del término actividad o no actividad antes que hablar de curación. Exacto, lo mismo pasa con Y con esclerosis respecto, perdón, a los múltiple. sí, Digamos, exacto, decimos, no hay exacto. una cura de la enfermedad, pero podemos controlarla, podemos retrasar la progresión, podemos evitar los brotes. Aquí es exactamente lo mismo, precisamente por este criterio de cronicidad y de enfermedad inmunológica, ¿no? Y algo más ibas a Sí, sí, comentar, exacto. perdóname. Sí, no, porque la otra parte, no sé si era parte de la misma pregunta, porque no lo había leído, pero que decía de que primero tener anticuerpos positivos y después Sí, es la negativos. misma En pregunta, realidad, sí. nosotros los anticuerpos se hacen una sola vez para tener el diagnóstico, no nos sirven como seguimiento a ver, no los hacemos rutina, alguien los puede hacer si está llevando algún trabajo de investigación para ver cómo se comportan con el tiempo, pero casi siempre van a ver que se los pedimos antes del diagnóstico. Si el paciente tuvo anticuerpos positivos, ya está. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos o tres cosas. Uno, que cambió, después, pongamos, se repitió los anticuerpos y eran negativos, puede ser un falso negativo porque existen los resultados falsos negativos, sobre todo según la técnica que se usa para medirlos. Y lo otro que puede pasar es que a la persona se le hace el tratamiento y obviamente el tratamiento puede bajar los niveles de anticuerpos y después no ser detectables. Que insisto, esto no es que esté curado, sino que tiene anticuerpos no detectables. No sé, Irene, si querés agregar algo a lo que comenté. Sí, es muy importante o relevante el punto de la no curación de las enfermedades crónicas, desgraciadamente, al menos al día de hoy. Los anticuerpos antiacuaporina 4 se pueden reportar de dos formas, positivo, negativo, eso sucede en el 90% de las situaciones, o nos pueden reportar una cuantificación, cuántos anticuerpos antiacuaporina 4 hay. En ese sentido, después de recibir corticoides o cualquier tratamiento de mantenimiento, modificador de la enfermedad, puede ser que la prueba se negativice porque la inflamación baja. Eso es lo que llamamos en medicina un biomarcador. Entonces, no hay que confiarse que la prueba salió negativa y ya me curé. Puede ser simplemente porque afortunadamente la inflamación está controlada y sería deseable, por supuesto, mantenerlo así, pero eso no quiere decir que la enfermedad desapareció. Perfecto. Aquí hay una pregunta, Irene, que
es en particular, digamos, pensando en su propio caso, pero quizás la podemos transformar en una pregunta más general porque surge de la duda cómo evoluciona una neuritis óptica por esclerosis múltiple y cómo evoluciona una neuritis óptica por neuromielitis, porque dicen, mis últimos empujes de esclerosis múltiple me afectó la vista, veía doble y borroso, fueron muy seguidos y sigo viendo borroso, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí lo importante es establecer la diferencia entre una neuritis óptica y la otra, ¿no? Claro. El nervio óptico se considera de hecho una prolongación del cerebro, entonces no es raro que estas enfermedades del cerebro den neuritis óptica. En el caso de la esclerosis múltiple, habitualmente hay bastante recuperación, de hecho puede ocurrir una recuperación completa. A veces solo queda una pequeña huella en el fondo de ojo, lo que vemos con un aparato especial, el oftalmoscopio, o lo puede detectar un oftalmólogo en un estudio de campo visual, o potenciales evocados, o los reflejos de las pupilas. Sin embargo, en neuromielitis óptica frecuentemente queda una disminución visual, que inclusive puede ser ceguera y peor aún puede ser bilateral. Entonces, claramente hay mucha diferencia. En neuromielitis óptica también es frecuente que se afecte una región que se llama quiasma óptico, y eso nos puede dar algo que es bien raro en esclerosis múltiple, que se afecte la visión de los lados más que en el centro. Esas son particularidades de la neuromielitis óptica, y muchas veces cuando queda la secuela puede haber empeoramientos o lo que llamamos exacerbaciones alrededor de infecciones o incremento de la temperatura, por ejemplo el clima, ¿no? El verano. Eso se llama fenómeno de Uthoff, se los anoto aquí en el chat. De hecho, lo pueden buscar en internet. Hay algunas pláticas explicando para pacientes qué significa esto. Y eso es lo que a veces se confunde con una nueva recaída, ¿no? Hizo calor, empecé a ver peor, me refresqué y ya veo como veía al menos ayer, que no era normal, pero no es tan grave como era cuando estaba expuesto yo al calor. Entonces, diferencias claras, puede ser bilateral en neuromielitis óptica, puede ser gravísimo, a veces no hay dolor, a veces evoluciona mucho más rápido, en menos de un día ya se estableció por completo la neuritis óptica y puede afectar solamente la parte de los lados, ¿no? Uno lo notaría porque cierro un ojo y no veo la mitad de ese ojo y cierro el otro y no veo la mitad del otro ojo. A veces no lo notamos tanto cuando los dos ojos están abiertos. Está, gracias. Bien claro. Creo que lo importante, y este es el mensaje para todos, es, digamos, no asustarlos con esto de la severidad y la gravedad, sino de que puedan diferenciar y puedan concurrir rápido a la consulta y que entiendan cuando pensamos en una enfermedad y pensamos en la otra. No es para que se asusten, sino para que tengan el conocimiento de los síntomas y puedan hacer la consulta lo más rápido posible. Hay otra pregunta que dice si hay un tiempo, cuánto puede durar el tratamiento con los corticoides o si hay algún esquema especial para el uso de los corticoides. Y Sí, si, eso se valora en función. Sí, perdóname Andrés, porque me decime, quedó decime. una preguntita de Sí. una parte de la pregunta. ¿Y qué parámetro además del clínico es necesario para no dar corticoides? No, eso queda muy a consideración primero del médico tratante, porque no hay como un algoritmo que todos hacemos exactamente lo mismo. La duración del tratamiento con corticoides, como había dicho, generalmente es de meses, y si se piensa dejar en el largo plazo, lo que hay que buscar es la mínima dosis posible. Van a ver que muchas veces empezamos entre 40 y 60 miligramos de la meprednisona, que más se usa, y después progresivamente se va bajando la dosis, y cuando a un paciente se lo deja en dosis de mantenimiento, generalmente dejamos 4 o 8 miligramos por día. Lo que buscamos también es que empiecen a hacer efecto los otros medicamentos inmunosupresores que empezamos a dar, y por eso se lo deja también mucho tiempo, porque pueden llegar a demorar en hacer efecto los otros medicamentos. Entonces usamos el corticoide como un puente, que el paciente se mantenga con ese corticoide mientras empieza a hacer el efecto inmunosupresor la otra terapia. Entonces, cuando ya, por ejemplo, tenemos persona durante unos meses ya tratada con azatioprina, que yo sé que está actuando, y empiezo a descender el corticoide. El corticoide siempre se baja gradual. Si hay alguno de ustedes que toma actualmente corticoides, nunca lo suspendan de golpe, puede traer problemas importantes.
El corticoide siempre se baja muy de a poco y es obviamente el médico tratante de cada uno de ustedes que le va a decir cómo suspenderlo, pero como recomendación para la casa no corten el corticoide de golpe. Y no hay un plazo de decir, no sé, 6 meses, un año, hay que cortarlo sí o sí. Hay pacientes, también lo sabemos por otras enfermedades, por ejemplo, yo manejo pacientes también con miastenia gravis y son pacientes que están años recibiendo el corticoide. Se puede recibir durante años, pero hay que tener, como les decía, esta serie de consideraciones clínicas. Bien, hay una pregunta que dice, ¿la vacuna para hepatitis B se puede colocar? Sí, sí, sí. Generalmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico y pedimos análisis de laboratorio para descartar otras enfermedades, casi siempre ahí nosotros incluimos el dosaje de, como les había dicho, las defensas para varicela y también pedimos si la persona tiene defensas para hepatitis. Y generalmente si no tiene defensas para hepatitis y yo tengo en la cabeza usar rituximab, yo les doy, los mando a vacunar porque al estar un poco bajas las defensas puede reactivarse alguna hepatitis vieja o si la persona hace una hepatitis nueva puede hacer una forma un poco más severa. Entonces, y con la vacuna de la hepatitis no hay ningún problema. Bárbaro. Hay otra, bueno, creo que ya respondiste otra pregunta que venía seguida de esa, que si la enfermedad puede avanzar al pasar a pesar del tratamiento, creo que eso ya está Sí, puede respondido. pasar. Eso se llama falla terapéutica y puede ocurrir. O sea, no hay ningún tratamiento que nos dé 100% de eficacia. O sea, Exacto. y si el paciente falla, bueno, ahí se cambia el esquema de tratamiento. Hay otra pregunta que dice, buenas noches, saludos desde Quito, Ecuador. Tengo desde hace 4 años neuromielitis óptica y mi tratamiento es con micofelonato. ¿Este causa alguna reacción negativa? Micofenolato es parecido a la azatioprina que les comenté. Es de los que sabemos inmunosupresores generales, se usan para muchas enfermedades inmunológicas. Es un fármaco que es muy seguro, es tan seguro como la azatioprina y tiene las bondades que yo les comentaba, que bueno, por un lado uno toma el comprimido, es más fácil, puede bajar un poco las defensas, entonces periódicamente su médico le va a pedir un laboratorio para ver que no bajen demasiado, sobre todo los glóbulos blancos, pero es otra de las terapias que está en la misma línea de lo que había comentado inicialmente de la azatioprina. Bien, y esta pregunta puede ser para cualquiera de ustedes. Dice, ¿hay evidencia si la alimentación cetogénica mejora los síntomas y la historia natural de la enfermedad? Esa para Irene. Hasta donde sé, yo sé, en neuromielitis óptica no, pero tendría que buscarlo específicamente. Es lo que puedo contestar. Se me hace poco probable, pero bueno, lo investigaré. No sé, Andrés, Sí, pasa algo lo distinto. buscaremos, pero es cierto, Sí, en general las dietas restrictivas no suelen ser aconsejables, ¿no? Pero bueno, en sí. fin. Hay muchos estudios de dietas en particular para esclerosis múltiple. Se han hecho estudios de dieta cetogénica, estudios de dieta libre de gluten, estudios de la dieta paleolítica que se llama, que es sin harinas en general. O sea, hay muchos estudios de dietas con resultados que a veces son un poco difíciles de interpretar. En neuromielitis óptica yo veo un poco difícil que se hagan esos estudios. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es mucho menos frecuente que la esclerosis múltiple. Y juntar una cantidad de pacientes suficiente que hagan un tipo de dieta en particular y que la cumplan a rajatablas y otro grupo de control que haga su dieta normal y después comparar la evolución a largo plazo, yo creo que es un poco difícil y no sé si van a salir resultados porque en otras enfermedades más frecuentes los resultados no han sido tan evidentes. Lo que sí, la recomendación que le damos a los pacientes es que tengan una dieta balanceada, una dieta general, que es como la prescripción o la indicación de nutrición que le damos a todos nuestros pacientes. Y creo que esta es la última pregunta. Dice que puede ser para cualquiera de ustedes. ¿Las vacunas de COVID no son a virus vivos? ¿Es recomendable aplicarla? ¿No altera el sistema inmunológico la aplicación? Bueno, Sí. México y Argentina tenemos vacunas diferentes, así que... Sí, yo contesto y después, bueno, a ver cómo están haciendo en México. Esa fue una de nuestras preocupaciones primero cuando apareció COVID no sabíamos qué iba a pasar con nuestros pacientes, después cuando aparecieron las vacunas no sabíamos si esas vacunas podían llegar a desarrollar alguna respuesta inmunológica normal en nuestros pacientes. O sea, lo que está preguntando Laura, lo que está preguntando Laura es una pregunta que nos hicimos todos en su momento y se empezaron a hacer estudios de seguimiento de qué pasaba a los pacientes cuando los vacunaban. Porque uno dice, uno le da un fragmento del virus, activa el sistema inmunológico. Yo digo, este sistema inmunológico activado no podrá atacar a mi sistema nervioso.
Y la forma de saberlo, ¿cuál es? Vacunar a los pacientes y ver qué ocurre. Y no se vio que tuvieran mayor probabilidad de hacer recaídas de la enfermedad a los pacientes que están vacunados. O sea, el riesgo es el mismo que sin la vacuna. Eso por un lado. Entonces, activa nuestro sistema inmunológico, pero no produciendo más anticuerpos anti-aquaporin, por un lado. Y por otro lado, sabemos que el riesgo de una enfermedad COVID severa es muy alto. Entonces, si existe un riesgo de activar el sistema inmunológico, es muy bajo en comparación con el riesgo de hacer una forma severa de COVID. Porque hoy por hoy en Argentina no se nos están dejando de morir 200 o 300 argentinos todos los días por COVID. ¿Bien? Entonces eso es algo que no podemos, por un porcentaje mínimo que podría ocurrir, no podemos desalentar la vacunación. Yo creo que es mucho más importante vacunarse que una posibilidad remota que esto ocurra, y hasta ahora la evidencia en nuestros pacientes vacunados no hemos visto que aumente significativamente el riesgo de activar la enfermedad. No sé, Irene, ustedes su experiencia en México. Afortunadamente no tenemos vacunas de virus vivos, de SARS-CoV-2, de COVID-19, entonces la recomendación número 1, ya lo dice el doctor Barros, es fundamental que todas las personas que tienen riesgo sean prioridad para la vacunación. Y lo que sí puede pasar, justo lo que esperamos con una vacuna, es que el sistema inmune despierte, se active y genere defensas contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Entonces, esa activación del sistema inmune puede generar inflamación, debe de generar inflamación. Y eso puede generar lo que yo les explicaba hace unos minutos, que se llama fenómeno de Uthoff, en el cual los síntomas neurológicos que han quedado de las recaídas previas empeoren transitoriamente ese día después de la vacuna, que me dio fiebre, que me sentí mal, que estuve cansado. Esto no significa que hubo un brote, debe de mejorar en cuanto a estas reacciones a la vacuna se controlen, que habitualmente es cuestión de 24 o 48 horas. No confundirlo con un brote, y si queda la duda, pues consultar. Digo, no es obligación del paciente saber que es un brote y que no. Ese es nuestro trabajo y con mucho gusto siempre resolvemos esas dudas en la consulta cotidiana. Lo que sí se ha visto es que algunos tratamientos inmunosupresores de mantenimiento pueden disminuir esta respuesta que esperamos de la vacuna, y entonces genere yo menos defensas contra el virus de lo que se esperaría. Eso, la doctora Adriana Carrales tiene una iniciativa muy interesante de medir justo cuántos anticuerpos se están generando contra el virus después de la vacunación en pacientes con este tipo de enfermedades y este tipo de tratamientos inmunológicos. No hay una respuesta muy sólida de qué se va a hacer. Estamos tratando de equiparar o lograr un balance entre tengo mi enfermedad controlada y estoy vacunado. En neuromielitis óptica no se debería de suspender el tratamiento para responder mejor a la vacuna, porque eso es demasiado riesgoso. Entonces, en los próximos meses tendremos más información de si esta teórica o confirmada menor respuesta a la vacuna amerita dosis de refuerzo o alguna vacuna en particular, o ajustar de alguna manera el tratamiento, pero al día de hoy, que como bien nos dice el doctor Barbosa, no estamos ni de cerca saliendo de la pandemia, la prioridad es la vacunación lo más generalizada que se pueda. Sí, eso creo que es lo más importante, Irene, y ambos dijeron exactamente lo mismo, así que hay aquí un comentario que llegó de forma privada de una paciente que después de 10 días de vacunarse, no aclara con qué vacuna, tuvo una mielitis transversa. Y la pregunta es si la vacuna pudo ser la responsable. Digamos, si bien es difícil responder esto, si la vacuna es la responsable, digamos, ¿cuánto tiempo se puede calcular el efecto adverso por post vacuna o que esté relacionado cualquier síntoma neurológico con la vacuna? Y generalmente se acepta que dentro de las primeras 2 semanas post vacunación uno lo puede considerar. 2 semanas creo que es por experiencia con otro tipo de enfermedad neurológica. Con respecto a la activación, aquí hay que preguntarse primero si es un debut de enfermedad o es un paciente que ya tenía la enfermedad Claro. y vuelve a hacer una lesión. Si esa mielitis es como parte de una neuromielitis óptica, aunque la mielitis tiene algunas características particulares cuando está asociada a la neuritis óptica. Y después lo otro es lo que hay que ver con el tiempo, porque, por ejemplo, ¿cuántos tenemos? En Mendoza tenemos 1 millón de vacunados, por ejemplo. Casi la mitad de la población está vacunada. Entonces tenemos 1 millón de vacunados. En este semestre, cualquier enfermedad que tenga una incidencia de más de 1 en 1 millón va a aparecer en un vacunado.
Entonces, si yo estoy vacunado, si a mí me da un infarto, yo puedo decir que tengo un infarto post-vacunación. O si otra persona tiene una fractura, pues una fractura post-vacunación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo estamos haciendo ahora con otra enfermedad distinta que se llama síndrome de Guillain-Barré, que está un poco más documentado. Nosotros estamos comparando cuántos Guillain-Barré estamos viendo este año en nuestro hospital en comparación con los años previos, antes, primero con COVID, porque COVID también se asocia a Guillain-Barré, y antes de COVID qué pasaba, para ver si ha habido algún cambio. El tiempo es el que nos va a decir cuáles son los riesgos reales. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No sé, Joana, si tenemos tiempo para más preguntas o después respondemos por mail, no sé, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos muy bien. Ay, sí. Hay un montón de preguntas. Excelente las preguntas, aparte. Sí, la verdad que son todas buenas. ¿Tenemos unos minutos más? Dale, sumemos un par de preguntas más. Bueno, perfecto. La de la vacuna ya está. Felicitaciones, muchas felicitaciones para los dos. Muchas gracias. ¿Hay alguna vacuna recomendable especialmente de COVID para pacientes con neuromielitis óptica? Yo diría, pues, la que esté disponible, o sea, ahorita es prioridad. Si algún día podemos elegir, que aquí están en juego muchas situaciones económicas, de igualdad, de acceso, políticas, pero bueno, si algún día pudiéramos elegir, lo ideal sería alguna vacuna que tenga un refuerzo por si es que la terapia de la neuromielitis óptica pudiera disminuir la respuesta a la vacuna. Esa sería mi recomendación y obviamente pues siempre usar las vacunas que tengan el mayor grado de evidencia científica de utilidad y esperemos que no surjan alertas de exacerbaciones o brotes, hasta ahora no, pero si llegara a esto pasar, pues así tendríamos que elegir las vacunas. Pero al día de hoy realmente no existe una recomendación específica. Recuerden que no tenemos vacunas de COVID-19 que sean de virus vivos, entonces estamos afortunadamente tranquilos los neurólogos con esto. Bien, Joana, acá llegó por privado una pregunta, pero no me queda clara. No sé si es un comentario o es una pregunta. Dice, comencé hace un año con neuritis óptica y al año justo una inflamación en la médula y me diagnosticaron mielitis transversa. Es el caso que mencionábamos antes, el de la vacuna, luego de la vacunación por COVID. Entonces está bien, entonces quizás es un poco lo que decía Andrés, ahí hay que revisar la historia y muchas veces no es que sea causa directa con la vacuna, digamos, causa-efecto, sino que hay que ver si no había síntomas previos y de todas formas el diagnóstico lo va a hacer el seguimiento, está bien. Es eso lo que dijo Andrés, así que creo que amerita un seguimiento. ¿Vos ves alguna otra? ¿Te llegó alguna otra por privado? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas, cualquier cosa se pueden, si aparece alguna pregunta después, más tarde, cuando están más tranquilos, pueden escribir al mail de Emma y se las vamos a responder y aquellas que van dirigidas a alguna de los profesionales que compartieron este espacio hoy con nosotros y que estamos sumamente agradecidos, se las vamos a hacer llegar y por supuesto la respuesta después a cada uno de ustedes. Así que, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Sé que hubo más gente por Facebook conectados. Hubo algunos de Uruguay, de Ecuador, vimos varios de Latinoamérica. Así que muy contentos por esta actividad que esperemos se repitan. Y un agradecimiento enorme tanto a Andrés como a Irene por acompañarnos en esta iniciativa y ojalá que sean más, ¿no? Un placer. Cuando necesiten, cuando quieran, un placer para mí. No lo digas, no sabes lo que acabas de decir. No, Joana sabe cuando me necesitan. Sí, tal cual. Bueno, un placer, muchas gracias. Gracias, Adri, también. No, al contrario. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Irene. Hasta la luego. próxima. Gracias.